juega la selección. En 2 horas empieza el partido que sellará esta magnífica clasificación de Ecuador al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La verdad es que ha sido un deleite saber que pese a que empezamos con menos 3 puntos, estamos segundos en la tabla. Imagínese usted si no hubiéramos tenido esos menos 3 puntos. La verdad es que hoy hay una cita en el Monumental y el aire también huele a caramelo allá en el Monumental. Así que Barcelona, la selección, son casi lo mismo. Entonces podemos igual estar felices. Bueno. Hoy tenemos un rival que, como dirá más adelante, se lo preguntaremos a uno de nuestros invitados. Brasil no tiene mal equipo nunca. Ningún equipo brasileño nunca será malo. Pero bueno, primero vamos a darle el saludo cordial de siempre, de todos los días. Le queda bien el amarillo a Yanela. ¿Cómo le va, Yanela? Muy bien, muchas gracias, Guillermo, por ese recibimiento. Y la verdad es que sí, ya las calles que están justamente cerca del Monumental están cerradas. Tomen mucha precaución. Si va a ir en carro, tiene que buscar dónde lo va a dejar parqueado. Y lo mejor es ir en taxi, pero sobre todo vaya con lo justo, vaya con lo necesario, vaya con el corazón intacto, lleno de fe y sobre todo con mucho patriotismo, que hoy debería ganar la triple y si no gana igualmente aliste el pasaporte, aliste la visa y si no la tiene vaya a sacarla porque nos vamos al Mundial. Y Guillermo, justamente vamos a tocar un poco ese tema más adelante y otros de los temas que también estaremos tocando son cuál es la situación política actual en Colombia, ya que Petro, el presidente colombiano, insiste en una constituyente. También estaremos hablando de las nuevas medidas económicas anunciadas por la nueva portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, ya hablando de temas más nacionales y finalmente nos pondremos modo tri. Estaremos hablando del deporte ecuatoriano también. Así es, hablaremos de fútbol, de la selección, de lo que esperaremos hoy, ya saben, en 2 horas, empieza a rodar ese balón. Creo que la selección, y este es un comentario muy particular mío, la selección ha ido muy bien. Hay que darle mérito a su presidente, pese a que las últimas 2 convocatorias, no solamente que no han sido el agrado de la gente, sino que el periodismo deportivo ha levantado su voz diciendo esto no debe pasar. La contratación, la llevada a la selección, la fecha pasada de este chico Guagua, que puede ser un futuro muy importante para el país, pero que todavía no se había ganado el puesto, es un tema que nos ha dolido a los ecuatorianos porque sabemos que hay otros que la han sudado para estar ahí. Igual, hoy, de las pocas cosas que une a todo el Ecuador es la selección. Bueno, la mitad Barcelona. Así que hoy debemos estar unidos, queremos que Ecuador gane. Sí, viene Ancelotti, pero recién conocerá a su equipo, aunque algunos de esos jugadores de esa selección ya han jugado con él, como Vinicius y algunos más. Pero lo más importante de todo esto es que es una excusa para unirnos, una excusa para estar juntos en algún lugar y saber que por primera vez en mucho tiempo los ecuatorianos queremos que pase lo mismo, que gane Ecuador. Que gane Ecuador y sobre todo también es el sentir de los ciudadanos. Por eso Guillermo Amat salió a las calles de Guayaquil a preguntarle a la gente qué piensan. ¿Ganará Ecuador? ¿Ganará Brasil? Escuchemos. Hola, ¿qué tal amigos de La Otra Agenda? Estamos de vuelta en un sondeo ciudadano, pero esta vez deportivo aquí en las calles de Guayaquil. Le fuimos a preguntar a las personas cuánto cree que va a quedar Brasil contra Ecuador esta tarde. Acompáñenme. ¿Cuánto cree que queda la selección contra Brasil? Vamos a ver si podemos ganar porque Brasil es duro, pero vamos a intentarlo. Sí tenemos equipo como para ganarle a Brasil. ¿Quién les tiene fe? Sí, le tengo fe, pues lógico, pues si no, ¿cómo es la cosa? Ganamos. ¿Cuánto ganan? 4-1. ¿Usted qué opina de que, pues, por ejemplo, hayan metido a Valencia, que ahorita está lesionado? ¿Quién cree que lo pueda reemplazar? Hay que darle fe a todos los jugadores ecuatorianos. ¿Cuánto cree que quede la selección contra Brasil? 2-1. 2-1. ¿Con goles de quién? Plata. 2-1. 2-1. ¿Goles de quién? Ahorita estamos sin delantera, no sé qué le improvisen a Minda y Yowa. ¿Y quién cree que pueda reemplazar a Ener, por ejemplo? Bueno, ahorita improvisadamente está Pérez yendo por una banda y llegando adelante de pronto a la final con este muchacho
Sarmiento. 2-1. ¿Con goles de quién? Gol de Ener Valencia con asistencia de Plata. El otro gol de Kendry Páez. Creo que gana 1-0 Ecuador. ¿Con goles de quién? En este caso, bueno, no sé la alineación. Pacho, pongamos a Pacho. Esperemos que se le dé. ¿Goles de quién crees que sería? Goles 1-1 de Vinicio de Brasil y de Ecuador de Ener. Ener está medio lesionado, sabemos, ¿no? Pero pues, ¿quién crees que lo podría reemplazar? No sé, yo creo que el equipo tiene buenos jugadores y sí, le cuenta el reemplazo. 2-0. 2-0. ¿Con goles de quién? De Ener. Pero si en caso de que llegase un reemplazo para Ener, ¿quién cree que puede ser? Kevin Rodríguez. Y este ha sido el marcador que han dicho los ciudadanos. ¿Y ustedes allá en estudios, qué opinan? Yo diré todo el programa, 2-0 ganará la selección hoy contra Brasil. Sé que está complicado porque los delanteros no tenemos muchos ahorita, va a haber un falso 9, todavía no se sabe. Más adelante hablaremos con nuestros invitados del tema. Yanela, díganme por favor cuáles son las redes sociales. Así es, amigos, recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Si por algún motivo no puede ver el partido, nosotros estaremos actualizando el marcador a través de ahí, a través de X, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, a través de todas nuestras redes sociales. Y algo que sí me atrevo a decir es que en un lugar donde hay tantas estrellas, probablemente pueda ser difícil brillar, y esto me refiero a Brasil. Así que mucho ojo, mucho cuidado también con eso. Es muy probable que Ecuador sí esté ganando, esté remontando, pero sobre todo lo que están provocando hoy justamente el gobierno, Guillermo, y es algo que no lo había visto hace mucho tiempo. Justamente cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que poníamos el canal de televisión, tampoco, pero poníamos la televisión y podíamos ver el partido, ¿no? Esto de pagar por ver, que míralo en TikTok, que míralo en YouTube, que mira lo que ya se te cortó la señal. ¿Sí o no, Guillermo? Esto es verdad. A ver, yo se la doy. Esta es la segunda eliminatoria donde tenemos que pagar por ver. Pero yo estoy de acuerdo. A ver, yo no creo que los derechos tengan el mismo costo de la selección ni de las selecciones internacionales que teníamos antes. Por lo cual nos toca pagar a todos. Porque si no, no los podríamos ver. Los derechos mundiales de los deportes son muy caros, han subido exponencialmente, pero ese es el nuevo mundo donde vivimos, donde hay que pagar por ver. Nos vamos al primer corte y regresamos en la otra agenda. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz, porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos.
de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Primera entrevista aquí en La Otra Agenda, amigos, pero antes de empezar, ¿ya nos siguieron en redes sociales? Si todavía no nos han seguido, vamos a poner en pantalla cada una de las plataformas en donde usted se puede informar y sobre todo puede conocer todo lo que está ocurriendo a nivel nacional y también internacional. Ahora sí, comencemos y tenemos conectado al economista Camilo Granada. Él es estratega político colombiano y estaremos hablando de la situación política actual en Colombia. Al parecer, Petro insiste en su constituyente. Bienvenido, economista. Muy buenos días, Yanela. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes hoy. El gusto es de nosotros, pero coméntenos un poco, ¿qué es lo que está ocurriendo en Colombia? Sabemos que Petro ha enviado una reforma laboral que se puede estar convirtiendo en una ley, pero también habla de una constituyente. Por favor, pónganos en contexto. Sí, Yanela, efectivamente el proceso en Colombia se ha generado una polarización alrededor de la reforma laboral que fue hundida inicialmente en el Congreso, pero se recuperó y está a un debate de ser ley, bueno, a dos debates, que está en el Senado, en la plenaria del Senado, y después, como el texto es distinto del que se aprobó en la Cámara, tendrá que ser conciliados los dos textos y ahí sí sería una ley. Sin embargo, el presidente lanzó la idea de hacer una consulta popular con las preguntas referentes a la reforma laboral que fue negada por el Congreso, por el Senado, que requiere dar su visto bueno previo. Y sin embargo, el presidente, que este es el último desarrollo, anunció hace dos días, el martes en la noche, que iba a decretar el llamado a la consulta popular aún sin tener el visto bueno del Senado, lo cual es abiertamente ilegal. Entonces, estamos enfrentados a una situación de una posible crisis constitucional e institucional debido a que el presidente estaría cometiendo, pues básicamente, un delito al convocar ilegalmente una consulta popular. Y también a la par de lo que está pasando justamente con el presidente Petro, en las calles hay movilizaciones, la gente está saliendo a las calles, ya sea para apoyar y no apoyar esta reforma que también incluye algunos cambios también en la carga laboral que van a tener los colombianos. Se habla también, lo tengo anotado aquí, cambio en trabajos por hora, eliminar la licencia menstrual, no apoya al sector agrícola y muchas personas han dicho también, y usted también lo ha mencionado, que viola la Constitución y está llena de tropiezos. Bueno, hay varios elementos. Respecto de la licencia menstrual, esa es una iniciativa del gobierno que buscaba que a las mujeres, si se sienten incapacitadas por los efectos de su menstruación, pudieran tener derecho a ausentarse laboralmente durante estos días. Eso no está negado, pero sí está todavía en debate, es uno de los elementos que todavía está en debate. En cuanto al trabajo por horas, Yanela, es importante señalar que el trabajo por horas ya existe en Colombia. Lo que se está proponiendo es que las cotizaciones sociales, tanto a la salud como para las pensiones, se puedan hacer sobre el número de horas trabajadas por la persona y no sobre el salario mínimo mensual completo. Entonces ese es el gran cambio que hay ahí. Ahora, la reforma laboral no tendría per se problemas constitucionales, a mi modo de ver, pero lo que sí tiene un problema constitucional y legal importante es si el presidente sigue adelante con su idea de llamar a una consulta popular por decreto, dado que, como le decía antes, no cumple con el requisito previo de tener el visto bueno del Senado.
Han mencionado los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe y también Duque, que esto vendría a ser una amenaza democrática, una serie de caprichos del presidente, el actual presidente Petro. ¿Cuál es su opinión acerca de estas declaraciones y estas observaciones que hacen los expresidentes? Bueno, no solamente los expresidentes Álvaro Uribe y Duque se han pronunciado en ese sentido. El expresidente César Gaviria y el expresidente Juan Manuel Santos también lo han hecho en el mismo sentido, y hay 8 partidos que constituyen finalmente el bloque mayoritario en el Congreso, que se han expresado de la misma manera, al igual que todos los gremios económicos y los expertos jurídicos. Entonces hay gran preocupación en Colombia respecto de esta iniciativa del presidente, que sería ilegal y que obviamente significaría de hecho una ruptura constitucional, porque el presidente estaría asumiendo un poder que no tiene, usurpando tanto los derechos y las obligaciones del Senado como también de la rama judicial, porque si estaría violando el principio de que si un acto administrativo que se está cuestionando es a la rama judicial, no al Ejecutivo, a quien le corresponde señalar si esa decisión es legal o no. Por lo tanto, estaría usurpando los otros 2 poderes tomando esta iniciativa. Economista, usted mencionó algo importante, una ruptura constitucional, pero también institucional. ¿Qué significa para Colombia esto? Que este mandatario esté dando pasos precisamente a esa ruptura. Bueno, yo creo que es una situación compleja y de alto riesgo para el país, precisamente porque nos llevaría a una situación en la cual los otros 2 poderes del Estado, el legislativo y el judicial, estarían siendo violados en sus derechos y en sus obligaciones, y esos derechos y obligaciones siendo asumidas por el Ejecutivo, por el presidente de la República, lo cual lleva a lo que llamamos en Colombia un choque de trenes institucional, en cuanto las responsabilidades y las atribuciones de cada poder estarían en contradicción mutua. Entonces, pues claramente esto viola la Constitución y genera una tensión institucional muy alta, que puede llevar a un desborde de la situación, hasta ahora con movilizaciones a favor y en contra de la iniciativa, que pueden terminar en problemas serios. ¿Colombia estaría cerca de vivir un golpe de Estado? Pues técnicamente yo diría que cualquier decisión de un poder público que usurpa los poderes de los otros poderes públicos puede constituirse en una ruptura constitucional que se podría llamar un golpe de Estado. No es el golpe de Estado tradicional en el cual un grupo de civiles o de militares se toma el poder contra el mandato democrático, pero sí un golpe de Estado en el sentido de que hay una ruptura del equilibrio de poderes y de la balanza de poderes en el Estado. Pero para este punto, policías, militares, ciudadanía, ¿está apoyando al presidente Petro? Bueno, arranquemos, Yanela, por la ciudadanía. El presidente Petro hoy en día cuenta con alrededor del 30% de aprobación en la opinión pública colombiana, y pues eso lo dejaría. O sea, él no cuenta con un apoyo mayoritario en general a su gestión, y en particular no lo tendría frente a esta iniciativa. En cuanto a las fuerzas militares y la policía, pues por ahora afortunadamente en Colombia los militares y la policía se han mantenido, como manda la Constitución, al margen del debate político, y están teniendo una respuesta muy institucional. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que haya una ruptura abierta de la organización del Estado? Habría que ver si militares y policías toman posición, cosa que no ha sido tradicional en Colombia. En muchos años los militares y los policías se han mantenido al margen de los debates políticos e institucionales. En todo caso, no sería descabellado
de pronto o que ocurra una situación así, que realmente esperamos que no sea la salida para Colombia, sino que se busquen también salidas más llegadas a la paz, a la tranquilidad, lo que realmente quiere la ciudadanía. Ahora también yéndonos con su respuesta y ligado un poco a la tercera carta que envió el ex canciller Álvaro Leiva, justamente por tercera ocasión hacer ciertas aseveraciones y afirmaciones contra el presidente Petro, el presidente colombiano, en donde aparte de resaltar unas supuestas adicciones, también indica que lo ha decepcionado. ¿Cuál es su opinión acerca de estas declaraciones de Leiva? Pues, Yanela, el ex canciller Álvaro Leiva se está volviendo como un poco repetitivo en sus acusaciones. Su primera carta, incluso en parte su segunda, pues hacían mucho énfasis en los problemas de drogadicción del presidente y en las fallas que habría tenido en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, en particular en temas de relaciones diplomáticas. Pero pues esta tercera carta a mí sinceramente me parece que es una reiteración de lo mismo y simplemente abunda en detalles un poco incluso escatológicos o digamos casi que vulgares respecto a supuestas actuaciones o incidentes que habría protagonizado el presidente de la República. Pero en el marco de lo que estamos viviendo hoy en día, la carta de Álvaro Leiva no cambia el panorama. Su gran denuncia de que el presidente tiene problemas de adicción pues generó algo de impacto porque se sumaba a otros comentarios y a otros análisis de otras personas que habían hecho ese mismo señalamiento. Pero pues ya esta tercera carta, finalmente, en medio de todo este debate que estamos hablando de una ruptura institucional, pues se vuelve un poco anecdótico. Bueno, también en la parte de adicciones también mencionaba cuando no reconocía al gobierno de Ecuador y un sinnúmero más de afirmaciones o de aseveraciones que realmente lo dejaban muy mal parado el presidente Petro. Y ya tomando en cuenta también todo el contexto que está atravesando el actual presidente colombiano, ¿cuál es la salida más tranquila o cuál podría ser el pacto más tranquilo entre el legislativo, el ejecutivo y, lo más importante, los ciudadanos colombianos? Pues, Yanela, yo creo que lo más conveniente para Colombia es que el proceso institucional se siga desarrollando. Usted señalaba hace un momento que la reforma laboral, que ha sido la piedra del escándalo y el origen de toda esta confrontación, sigue avanzando su curso en el legislativo. Lo que creo es que el gobierno debería apoyar y avanzar y defender su propuesta y sus visiones para la reforma laboral en el espacio institucional que corresponde, que es el del Senado, y dejar que Colombia siga avanzando para tramitar en el marco de la democracia y en el marco de sus instituciones, pues los debates que obviamente es normal que genere cualquier reforma de esta importancia, como la reforma laboral. Eso es lo que debería ser más consecuente y ojalá que le permitiera gobierno, partidos políticos, sector privado, ciudadanía, mantener el curso de las instituciones para que los debates políticos se resuelvan, como es en una democracia, en el marco de las próximas elecciones, que estamos a menos de un año de las elecciones, tanto de Congreso, que serán en marzo del 26, como de la presidencia, que será en mayo del año entrante también. Entonces, usemos las instituciones, hagamos los debates políticos en el marco de los procesos electorales y discutamos las reformas en el marco institucional, que es en el Congreso de la República. Y es que no está mal tener opiniones diferentes, siempre y cuando que se hagan, como usted lo acabó de decir, en el marco de la democracia. Economista Camilo Granada, agradecemos su participación aquí en La Otra Agenda. Esperamos también tenerla en una próxima ocasión. Yanela, encantado de estar con usted. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Fue el economista Camilo Granada, estratega político colombiano, y estuvimos hablando sobre la situación actual política en Colombia. Amigos, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más.
Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Continuamos, amigos, gracias por seguir aquí en La Otra Agenda y tenemos al abogado Abel Defina. Él es analista económico y estaremos hablando de las nuevas medidas económicas justamente que las había anunciado la nueva portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo. Economista, buenas tardes. El país recibió unas noticias el día lunes de esta semana donde es un gran comienzo, donde debemos sincerar los ecuatorianos nuestro sistema de producción, sobre todo, por ejemplo, en el tema del subsidio del diésel, el tema del 4x4, que pese a que antes era gratis, esa tarifa llegó a 0, pero parece que estaba empezando a afectar a la industria local. Yo sé que falta muchísimo tiempo y muchísimas más cosas por hacer, pero ¿cómo ve desde sus perspectivas estas primeras noticias y estas primeras rebajas, quitar de subsidios, etcétera? ¿Cómo los ve usted? Buenas tardes y gracias por la invitación. El señor presidente de la República había anunciado en una entrevista anterior a la posesión que lo que estaba buscando era, primero, que no se perdiera esta recuperación económica que había tenido el país durante el año 2025. Segundo, que los sectores productivos mantuvieran ese impulso que estaban teniendo, sobre todo el sector exportador, que ha brillado en el 2024 a pesar de la crisis y está brillando en el 2025. Entonces, cuando le preguntaban al presidente sobre el tema de subsidios, sobre el tema de impuestos, era siempre condicionado a no afectar la recuperación económica. En el caso, por ejemplo, de la medida de la quitada del subsidio al sector atunero, es muy claro el gobierno al decir que se lo hacen tomando en cuenta que el sector atunero está teniendo o ha tenido un buen año, está teniendo unos buenos tiempos, es un sector que considera que es un sector competitivo y que por lo tanto este subsidio no es necesario para que mantenga o sostenga su competitividad.
creo que quienes hacen tabla rasa del tema de los subsidios no están tomando en cuenta que en un país como el Ecuador, que necesitamos crecer a tasas del 4 o 5%, los subsidios son importantes cuando eso contribuye a que, como decía el señor presidente, ciertos sectores puedan competir, se vuelvan competitivos, mejoren su situación económica, puedan tener reservas o generar reservas que les permitan invertir en desarrollo tecnológico, en automatización, en producir mejor, y que vía ese subsidio que les da un respiro y les permite luego invertir mejor, ya no sea necesario subsidiar. Entonces, creo que el presidente lo tiene claro, creo que los analistas, ciertos analistas, no lo tienen claro, porque se trata de un tema de que los subsidios son buenos cuando eso ayuda a la competitividad y cuando, como en el caso del sector atunero, ya logran ser competitivos, entonces es prudente retirarlos. Eso nos habla de un país que está mirando no solamente a focalizar los subsidios hacia facilitar la vida de los sectores de menores ingresos, sino también a focalizar los subsidios hacia que sean un apoyo a la competitividad y que no se conviertan en un exceso no justificado. Entonces, hay que diferenciarlo. No se trata de que los subsidios son inherentemente malos. De lo que se trata es que los subsidios deben ser bien utilizados tanto para los sectores más necesitados como para los sectores productivos que requieren ese empuje, esa ayuda a su competitividad. Economista, ¿cuáles serían, según su criterio, las siguientes acciones que debería tomar el gobierno urgentemente? Leyes, ¿cuáles deberían ser los cambios que debería tomar el gobierno para, uno, para atraer inversión extranjera y dos, para que se sienta circulante en las calles, para que tal vez la construcción empiece otra vez a resurgir? Porque usted sabe mejor que nadie que cuando el país empieza a construir, se siente circulante en la calle. ¿Cuál cree usted que deben ser los siguientes movimientos del gobierno? Creo que los siguientes movimientos tienen que ir en la dirección de impulsar aún más el sector exportador ecuatoriano. Creo que la banca ha tenido un incremento de depósitos increíbles de más de 9.000 millones de dólares de lo que viene del año pasado para acá. Ese incremento tiene que ponerse en las manos de los exportadores, tiene que ponerse en las manos, con la prudencia adecuada obviamente, pero tiene que ponerse en las manos de los productores para que que es un país dolarizado, tenga el financiamiento necesario para exportar más y traer más dólares. El sector de la construcción, definitivamente, como dice usted, es un sector que tiene la facilidad o tiene el beneficio de que pone dinero en la calle muy rápidamente. Pero también es muy cierto, fíjense, la cantidad de obras, de urbanizaciones, de casas que están disponibles porque existe actualmente una sobreoferta. Entonces, mientras no vayamos saliendo de esa sobreoferta, entonces es muy difícil impulsar nuevos planes de construcción que luego no se conviertan en elefantes blancos. ¿Qué es necesario para salir de esa sobreoferta? Es necesario que haya demanda. Y para que haya demanda es que antes vaya circulante en la calle. Entonces, no es el sector de la construcción el que va a poner circulante en la calle, es el sector exportador y los servicios que van alrededor de ese sector exportador en la economía de las ciudades y además los ingresos que se generan en la economía rural, por ejemplo, por la producción agrícola. Es eso lo que pone dinero en la calle, es eso lo que va a poner dinero en los bolsillos de los ecuatorianos y a partir de eso se va a dinamizar la demanda por la construcción y la construcción se va a dar y va a ayudar. Siempre en una situación de recesión, la última industria que se recupera es la industria de la construcción, es el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque la gente necesita estar muy segura de que va a poder pagar por ese préstamo de la casa para meterse en una deuda de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, hemos visto en este año ya una recuperación del sector automotriz. Es desear que a medida que haya una recuperación económica, el sector de la construcción también se dinamice, pero el sector de la construcción en ningún momento va a ser el cachiporrero o va a ser el líder de la recuperación económica, sino que va a seguir a esa recuperación económica. Y esa recuperación está en que haya financiamiento por parte del sector financiero para que las exportaciones
crezcan, se multipliquen, se desarrollen y con eso tengamos más empleo y más ingresos para los ecuatorianos. Abogado, y también estamos hablando acerca de catastro minero, la primera tasa de fiscalización minera. ¿Esto de aquí cómo va a beneficiar o cómo puede aportar para el control y vigilancia justamente de este sector? Bueno, es importante que haya un criterio por parte del gobierno del presidente Noboa, que es que para que haya, y lo vino practicando el año pasado, valga la acotación, pero es que para que haya un egreso adicional en el presupuesto, que sería este control que se quiere hacer de la minería ilegal, tiene que haber un ingreso adicional y alguien tiene que pagar por ello. Y quienes ha decidido el gobierno que paguen por este control de la minería ilegal y por este financiamiento o esta economía que se crea alrededor de la minería ilegal, que tiene que ver con la economía criminal, ¿verdad? Entonces es necesario que haya una contribución por parte de quienes ya están en el sector de la minería y que serán también beneficiados por un mejor ambiente minero. Entonces me parece prudente el manejar esa política de que los egresos vayan amarrados de ingresos, ¿verdad? Y que esos ingresos adicionales no se busque que vayan a la forma de un impuesto adicional o un tributo adicional que castigue el bolsillo de los ecuatorianos, sino que vaya vinculado con quienes están más directamente beneficiados por el control de la minería ilegal. Y dentro de estas nuevas medidas económicas también se hablaba de un ajuste en la tarifa eléctrica, pero había muchas personas que lo habían confundido, pero no tiene nada que ver con el área residencial. No tiene nada que ver con el área residencial. Sí tiene que ver con industrias que utilicen mediano voltaje, industrias que utilicen alto voltaje, que de hecho son el mayor nivel de consumo, son el sector que más consume energía eléctrica en el país. Tuvimos ya en el año pasado, a finales del año pasado, vimos que en un momento dado teníamos la situación del estiaje, hubo que hacer cortes de luz y en algún momento el gobierno decidió que esos cortes afectaran un poco más al sector industrial que al sector residencial. En este caso, el criterio es que estos consumidores de mayor cantidad de energía paguen una tasa mayor, que pasa a ser una tarifa que pasa a ser comparable con la tarifa que pagan actualmente los residenciales. Obviamente que esto afecta los ingresos y afectará de alguna manera las utilidades de estas empresas, ¿verdad? Pero es algo que va en la dirección también de ir saliendo de esta situación de subsidio que existe sobre la tarifa eléctrica, sobre todo para los sectores industriales. Economista, el riesgo país bajó, lo cual nos llena de felicidad porque llegó a estar al doble de lo que está hoy en día, a puertas de una segunda vuelta electoral donde se hablaba de que el otro grupo desdolarizaría, que el otro grupo acabaría con el dólar y empezaría con el ecuadólar. Después de hablar con los multilaterales, se disparó. Hoy ha vuelto a bajar a lo que estaba antes de la segunda vuelta. Este referente sabemos que es sobre la capacidad de un país de pagar sus deudas, pero también ayuda a que otros países nos vean como lugares para invertir, a que otros inversores privados digan, la cosa mejora en Ecuador. Sí, pero no quisiera crear de alguna manera expectativas demasiado optimistas, en el sentido de que esta situación actual del riesgo país, que está por alrededor de los 900 puntos, es una situación en la cual ya los inversionistas internacionales van a llegar en grandes cantidades. No, es necesario que haya una mejor gestión y que haya esa gestión que está haciendo el gobierno nacional para que, a pesar del alto riesgo país que seguimos teniendo, porque tenemos, pero termino la idea, pero a pesar del alto riesgo país que todavía tenemos, el gobierno logre atraer esa inversión extranjera. Con un riesgo de alrededor de 900 puntos no es ninguna panacea, no es ninguna facilidad, no es soplar y hacer botella para el gobierno traer esa inversión al Ecuador. Todavía va a ser muy difícil, va a ser una tarea muy ardua y ojalá se vea recompensada con esta inversión extranjera.
El Ecuador necesita, para realmente que el riesgo país no sea una carga, sino que sea una ayuda a traer inversión extranjera y facilite la vida de traer inversión extranjera, necesita tener riesgo país como lo tiene Perú, como lo tiene Chile, que son riesgos país que están alrededor de los 100, 200 puntos base. Por lo tanto, estamos pongámosle 200 a 900, todavía estamos con 700 puntos de diferencia, que es un largo camino por recorrer. El Ecuador, incluso en los tiempos en los que tenían los ingresos altísimos del petróleo, llegó a tener riesgo país de alrededor de 400 puntos, no bajó más. ¿Pero por qué? Porque no existía la política de Estado para el desarrollo, no existía una confianza por parte de los inversionistas internacionales sobre la seguridad de sus inversiones, y esto impidió que el riesgo país bajara mucho más. En un país que tiene una política de desarrollo clara, que tiene una política industrial clara, que tiene unas finanzas del Estado que no van a ir a rancharle el dinero a los inversionistas locales e internacionales, que tiene un sistema judicial que ayuda a que la propiedad privada sea defendida y cada quien sabe lo que le pertenece. En un país en el cual la delincuencia baja, es un país donde vamos a poder ver estos niveles de riesgo país que tiene Chile, Perú, y que sí son alcanzables con un país bien manejado, pero todavía estamos muy lejos de que la labor del gobierno sea facilitada por decir, oye, estamos en 900 puntos base. Créeme que todavía estamos muy lejos de que esto sea un tema a favor del Ecuador con el riesgo país actual. Abogado, pero sin duda alguna, a pesar de que estamos lejos, estamos viendo cambios significativos, porque no solamente se está identificando el problema, sino que también se está tomando acciones. En esta misma semana no solamente hemos hablado de nuevas medidas económicas, sino que también bases extranjeras, militares en el país, y estamos también hablando de inversión extranjera, inversión en programas sociales. ¿Cómo usted podría calificar estas primeras gestiones del presidente Daniel Noboa en este periodo de gobierno? Creo que la primera prioridad del presidente es precisamente que por un lado haya esa recuperación económica de 2025 sea ese año de rebote, porque eso indica o les muestra a los inversionistas locales y a los inversionistas internacionales que el país tiene una economía resiliente. Estas primeras medidas económicas que representan alrededor de 500 millones de dólares ayudan al presupuesto, pero sobre todo buscan no lastimar de una manera demasiado fuerte, buscan no lastimar la recuperación económica, buscan no lastimar el consumo de los ecuatorianos, de las familias ecuatorianas, y buscan no lastimar la competitividad de las industrias, tanto internas como exportadoras. Sí existe un poco de complicación por el lado de la tarifa eléctrica, pero esto es algo que vamos a ir viendo cómo se desarrolla y hasta qué punto pues, puede ser necesario un ajuste por parte del gobierno. Pero el gobierno creo que está centrado en que los subsidios tienen que ir en la dirección de que se pueden quitar cuando no estamos afectando la competitividad del país y cuando no estamos afectando el bolsillo de los más necesitados. Y creo que esta es una forma muy buena de balancear los requerimientos que te hacen del exterior por parte de los organismos multilaterales que demandan ajustes económicos y balancear también el bolsillo interno de los ecuatorianos. Creo que el presidente sigue buscando ese balance, sigue negociando por ambas partes, ¿verdad? De tal manera que logre llegar a un balance que nos permita tener un año 2025 realmente interesante de rebote, con un crecimiento que hoy por hoy va en el camino de estar. La ministra de Economía estaba siendo muy prudente ayer cuando decía que iba a estar por encima del 2.8. Yo proyecto que el crecimiento podría estar, si no se tocan con más impuestos, entre el 3,5 y 4% para este año. Economista de FINA, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Esperamos que el Ejecutivo empiece ya a correr con todas estas medidas y con todos estos temas que hemos conversado con usted el día de hoy. Tenga una excelente tarde. Igualmente, muchas gracias por la invitación y una excelente tarde para ustedes y toda su estimada audiencia. Muchísimas gracias. Un lujo de invitado, el economista de FINA, hablando sobre las nuevas medidas económicas que nos dio la vocera el día lunes. Así que la verdad es que tenemos que amarrarnos el cinturón y seguir adelante. Esto es por la patria.
Ya regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Continuamos, amigos, y ahora sí nos vamos a poner modo tri, modo selección. Vamos a hablar de lo que nos gusta, aparte de política, de deportes. Y estaremos hablando con el licenciado Luis Eduardo Jácome. Él es periodista deportivo. Y la pregunta inicial, Guillermo, más o menos, ¿qué se juega hoy la tri ante Brasil, verdad? Así es. Yo creo que ya la clasificación ya no se la juega. Pero más allá de eso tenemos buenas noticias. El gobierno ha ayudado para que el partido sea transmitido en televisión abierta, ya no solamente por sistemas de televisión paga o streaming, lo cual es una felicidad para los ecuatorianos en general. Dos, nos hemos enterado peor, que ya no hay entradas para el partido de hoy, así que con más ganas verla en televisión abierta con los amigos va a ser un deleite. Pero he escuchado mucho estos días y quiero preguntarle a Luis Eduardo sobre el tema de por qué Guayaquil y si perdimos la ventaja estratégica de jugar en Quito, pese a que escuchamos a Moisés Caicedo que ya les costaba jugar en Quito, porque ninguno de los seleccionados grandes, los importantes, la mayoría no juegan en Ecuador. Luis Eduardo, buenas tardes y gracias por estar en La Otra Agenda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, Guillermo, Gianela, es un real privilegio estar aquí con ustedes. Primero agradecerles a todos los televidentes permitirme estar acá, la invitación desde luego, y pues con un gusto enorme poder hablar de lo que tanto nos gusta, de lo que hemos mencionado en muchas ocasiones, que el fútbol es el gran aliciente a toda esta serie de situaciones que nuestro país atraviesa en aspectos de seguridad, en aspectos socioeconómicos y otras cosas que realmente a veces pues sí que nos torturan un poco, pero el fútbol es la mejor herramienta para que este país por un rato se olvide de los colores, de las diferencias políticas y otras cosas más. Y es donde sincronizadamente el corazón comienza a latir de forma uniforme. La verdad que son días especiales. El día de hoy, este 5 de junio, es un día especial en Guayaquil, sobre todo porque hace muchísimo rato no teníamos un partido de esta magnitud. Bien decía Guillermo,
y cabe la pena pues, responder a aquella pregunta de que si realmente Ecuador pierde esa ventaja geográfica que sí ofrece la altura de la capital de la República, pero realmente creo que tiene que ver mucho la posición privilegiada que hoy por hoy el seleccionado ecuatoriano ocupa en la tabla de posiciones. Literal, estamos el día de hoy a confirmar ya nuestra presencia en la cita ecuménica del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Apenas faltan detalles, por decirlo de alguna u otra forma. Literal, falta que nos sellen la visa el día de hoy, porque el pasaje y lo demás está confirmado. De ahí, pues yo insisto y me mantengo en esto, y más aún lo que has dicho, Guillermo, el hecho de que el mismo presidente de la República haya anunciado hoy muy temprano que el fútbol se lo podrá ver en televisión abierta es realmente bellísimo. Es bellísimo porque esto no pasaba hace muchísimo tiempo. Y recordar que el fútbol, la selección nacional, es de los ecuatorianos, es de los aficionados, es de todos. Insisto, esta herramienta es poderosa para precisamente como un sistema de dispersión, de entretenimiento sano que la selección siempre ha ocasionado, como en el año 2002, cuando clasificamos a nuestro primer mundial, ni se diga las eliminatorias del 2006, y entre otras cosas más que, insisto, pues esta selección, este equipo de fútbol conformado por 23 jugadores o tal vez más, ha servido como una herramienta de unión poderosa y que realmente es fantástico. Luis Eduardo, la convocatoria, ese ha sido otro tema que se ha hablado muchísimo. Hoy día escuchaba al presidente de la federación en una radio amiga hablando de que la convocatoria, que él no se metía, que eso es de cuestión del técnico, el técnico los quiere tener a todos juntos y revueltos. Pero más allá de eso, yo creo que Ecuador no está pensando en un recambio en la parte de la media hacia adelante. Yo creo que Ecuador tiene jugadores que están lesionados y debería tener un plan B. Pero Ecuador insiste en su plan A y que está mucho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eso que dices es una realidad. Ecuador, de la mitad de cancha hacia atrás, somos probablemente una de las primeras potencias. Hoy por hoy, de hecho, en la defensa tenemos al campeón de la Champions League recientemente, ¿no? Hace menos de 5 días teníamos a William Pacho destacando como protagonista de ese equipo campeón de la Champions League. Nos estamos refiriendo al Paris Saint-Germain, y entre otros más elementos que complementan bien ese sistema defensivo. Tal es el caso de Piero Hincapié, el caso de Joel Ordóñez, entre otros más. Pervis Estupiñán, que está siendo ahora mismo por ahí buscado como equipos grandes como el Manchester United. Pero en la parte ofensiva, ¿sabes qué? Como siempre en la vida, no todo es completo. Realmente en la actualidad la producción de delanteros y volantes ofensivas como que, bueno, se nos ha quedado un poco, ¿no? Siempre Ecuador se destacó por tener grandes delanteros en sus inicios de estos procesos eliminatorios: el Tanque Hurtado, Tim Delgado, Jaime Iván Caviedes, el mismo Ener Valencia. Lamentablemente Ener Valencia para el partido del día de hoy es probablemente que no esté, pues hay una afección física que lo tiene al margen, que hay una duda gigantesca, pero que de todas formas Ecuador tendrá que modificar mucho el tema táctico, no ser muy inteligente y aprovechar, creo, hoy por hoy su mayor virtud, que es la mitad de la cancha en cuanto a labor de contención y a labor de producción, porque ahí sí que tenemos unos grandes jugadores que la verdad relucen, y nos estamos refiriendo a Moisés Caicedo en la labor de recuperación, y también en la labor de asistencia. Eso va a estar complementado con lo que puede hacer Alan Franco, con lo que se pueda sumar en la ofensiva a los carrileros que hoy jugarán en una posición mixta. Estamos hablando de Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado. Sí, hoy la gran interrogante, probablemente nuestro talón de Aquiles, será la delantera. No va a estar Ener Valencia, es casi un hecho, pero estará Kevin Rodríguez, un jugador que lamentablemente en su equipo, en el fútbol europeo, pues no tiene mayores minutos. Tengo entendido, por información de última hora, que nos han colaborado, pues que se estaría utilizando incluso un falso 9. Nos estamos refiriendo a Alan Minda, un jugador que no es delantero, que va a cumplir la función ofensiva de definición, algo que en lo personal a mí me parece que pues será un tamaño error, porque sí que tenemos ahí elementos de ADN goleador. Tal es el caso de Kevin Rodríguez, tal es el caso de Leonardo Campana, otro elemento que acá en la ciudad de Guayaquil lo conocemos bastante bien. Pero definitivamente hoy ese es la gran interrogante en la selección ecuatoriana de fútbol, que tendrá que enfrentarse a un equipo que no deja de ser poderoso como Brasil, a pesar de que venga con técnico nuevo. Luis Eduardo, ahora mencióname un poco qué pasa con el técnico de Brasil, Ancelotti. Hay mucha expectativa de que lo vamos a ver en Ecuador, que lo vamos a ver en el Monumental, pero también dicen que él tiene un juego muy europeo para Ecuador.
¿Cómo ves ahí? ¿Te atreves a desde ya decir un marcador y cómo le va a ir en su debut a este DT? Bueno, es una gran interrogante, no es fácil. Ojo que Ecuador, a pesar de que definitivamente todavía estamos a una distancia bastante marcada en cuanto a niveles y proyección de fútbol se refiere a nivel mundial, hay una gran diferencia, ¿no?, entre Ecuador y Brasil. Este Brasil, la actual Brasil de este año 2025, es muy terrenal. Es un equipo que ya hace mucho tiempo no está plagado de estas estrellas como en su momento, y lo digo por una época generacional marcada, hablando de Dida, de Dunga, de Cafú, de Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Adriano, entre otros y tantos nombres que de verdad me llevaría todo el programa. Este Brasil actual es un equipo que realmente va pasando por un recambio que lo viene arrastrando ya desde algunas temporadas, y que precisamente para acelerar ese recambio que Brasil necesita debido a sus exigencias, no solamente en Brasil, sino a nivel mundial, han contratado a un técnico reconocido de la Liga Mundial como es Carlo Ancelotti. Ahora, Ancelotti ha sido un técnico muy exitoso, indudablemente exitoso a nivel de clubes, pero no tiene experiencia a nivel de selección. Ojo que son dos cosas muy diferentes, muy diferentes, dirigir un club que dirigir una selección como tal, puesto que los tiempos de competencia son totalmente diferentes. En un club tienes entrenamiento todos los días, competencia todos los fines de semana, y en selección, pues literal es cada 2 o 3 meses. Ahora, insisto, Carlo Ancelotti es un técnico reconocido, pero poner a caminar desde su idea a la selección brasileña, pues va a necesitar una varita mágica. No, tampoco es Mandrake. Podrá ser uno de los mejores del mundo, pero tampoco es un mago. Y pues yo creo que por ahí Ecuador lo puede aprovechar. Ojo, no estoy menospreciando en lo absoluto lo que hoy puede hacer la selección brasileña. Tengo un lema y esto a mí me lo ha dado la experiencia tanto como aficionado y como periodista deportivo. No existe, atiéndalo bien, no existe equipo brasileño malo, ni siquiera en filas inferiores, ni a nivel de clubes, peor a nivel de selección. Bueno, la verdad es que está complicada la cosa. Yo espero que gane 2-0. ¿Cuál es tu marcador, Luis Eduardo? No, yo creo que Ecuador hoy gana. Creo que Ecuador tiene los suficientes argumentos para poder sacar adelante un partido ante la selección brasileña, sobre todo esta Brasil. Creo que el hecho de estar en una posición privilegiada en la tabla de posiciones nos permitirá jugar con total soltura. Jugaremos para el público. Acuérdense, aquellos que van a estar en el estadio, jugaremos para el público. Es lo que incluso se ha filtrado desde la interna de la selección. Un camerino que está muy tranquilo, que está muy motivado y que van a querer volver a hacer una fiesta aquí en la ciudad de Guayaquil. Hoy el Estadio Monumental estoy seguro que será una fiesta. No sé si el marcador será abultado, pero creo que Ecuador principalmente hoy no pierde. Así es, Ecuador. Esperemos que hoy no pierda. Luis Eduardo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. La verdad es que preciso los comentarios. Y vamos a Ecuador, que sí se puede. Un placer, un privilegio. Va a ser muy bien. Que gane Ecuador. Era Luis Eduardo Jácome, periodista deportivo aquí, porque hoy va a ganar Ecuador. Acuérdense de mí. Y Yanela lo sabe. ¡Ah, caramba! Ya regresamos. Vamos al corte. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha
contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Entramos al último bloque de entrevistas, amigos, y ahora sí, aparte de ponernos modo trip, vamos a activar el portugués porque estaremos hablando con Caché Motae y estaremos hablando de las posibilidades de Brasil ante Ecuador. Es un orgullo tener a un periodista de una de las cadenas más importantes de Brasil, si no la más importante, Globo. Pero antes de eso, hablemos un poquito de lo que nos presentará hoy día Brasil. Tal vez no han sido las eliminatorias a las que Brasil ha estado acostumbrado, donde les gana a todos los equipos y tiene una diferencia bastante abrumada. Esta vez para nosotros es diferente, nosotros somos número 2 y ellos están abajo nuestro. Pero más que todo, la ilusión de los amigos de Brasil es ver a este técnico que ha llevado al Real Madrid en su época a ganarlo todo. Tal vez el técnico más ganador de Champions de la historia de Europa. Pero más allá de eso, Brasil tiene un nombre y como nos lo dijo nuestro entrevistado anterior, Brasil no tiene equipo malo. Le damos la bienvenida a Caché. Caché, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo vas? Hola amigo, un placer hablar con nosotros. Le pido perdón porque estoy en la calle almorzando, pero un placer hablar con nosotros. El partido de hoy que es un partido que trae mucha ilusión a Brasil, pero no por ser en contra de Ecuador, pero por lo que pasa con Carlos, con Ancelotti. La verdad que vivimos un ciclo para el Mundial muy conturbado, muchos quilombos, que no hay camino, pero la ilusión que ahora con Carlos hace falta unos años para el Mundial que las cosas cambien bien, porque como ha dicho, tenemos jugadores que son figuras de referencia en Europa, como Vini, como tantos otros, podríamos hablar aquí, por ejemplo, de Rafinha, Rodrigo y otros que no están en la cancha hoy, pero el punto es que la impresión es que Brasil no juega más del llamado juego bonito, que no juega más un fútbol alegre, entonces se espera que con Carlos eso cambie, pero por supuesto un partido muy difícil para empezar, ¿no? Seguro que enfrentar a Ecuador, más allá que no sea en la altura, es un partido muy difícil. Creo que la afición aquí hay que tener un senso de realidad, que no es un partido que va a ganar, no es un partido sencillo. Entonces, lo que me preocupa es que, porque la esperanza, la ilusión, la expectativa es muy grande, pero se empieza con un partido muy difícil, ¿no? Caché, ¿el ego mató la alegría en Brasil? Perdón, no me escuché. ¿El ego mató la alegría del juego de Brasil? Los egos de los jugadores. Sí, no sé si mató la alegría. Creo que Brasil tuvo un cambio de generación muy abrupto, muy rápido, del Mundial de Qatar para acá. Y ese cambio de generación ha hecho con que los jóvenes tuvieran que tomar la responsabilidad muy temprano y otros jugadores más cerca. Entonces, como que creo que sí, ahora que vuelve a Casemiro, vuelve a Richarlison, creo que son jugadores que van a dar un poco más de seguridad para que los jóvenes traigan de vuelta la alegría y el juego bonito de Brasil, el juego de Gambetta y de Regate. Entonces, pasa mucho por eso. Creo que a Brasil ahora, si no gana el Mundial de año que viene, va a pasar el tiempo más largo sin ganar un Mundial, 24 años que va a ser.
Entonces hay una expectativa, hay una urgencia mucho grande de encontrar soluciones y creo que por esto se ha tomado decisiones equivocadas y se lo puso responsabilidad muy grande en la espalda, por ejemplo, de Vini, de Rodrigo y otros jugadores que son muy buenos, pero son muy jóvenes y están enfrentando su trayectoria en la selección. Pues creo que todo esto que pasó hizo con que el juego de Brasil no salga tan natural como nos habituamos a mirar. Caché, ¿qué se escucha o qué se habla de la selección ecuatoriana allá en Brasil? Seguro que aquí tenemos un respeto muy grande por todo que Pablo ha hecho en los últimos años, acompañamos muy cercano todo. De Cáceres también es un entrenador que ya ha causado daño en muchos clubes brasileños, en la Copa Libertadores, en la Sudamericana. Entonces, de Cáceres también es un entrenador que es muy conocido aquí, pero seguro que el Pablo es muy respetado, mucho más respetado que está escuchando con la verdad que cuando era niña no pasaba contra las cosas como ahora. Bueno, mucho más respetable que en otros tiempos. Aquí tenemos a Valencia, Gonzalo Plata, Los Flancos, muchos jugadores que juegan aquí en Brasil, entonces estamos también acostumbrados por la calidad de los jugadores ecuatorianos. El Ecuador solo no pelea por el primer puesto porque ha empezado con 3 puntos menos en la tabla, entonces creo que la performance de Ecuador en la eliminatoria es una cosa que nos llamó mucha atención. Porque Ecuador no eligió jugar en la altura, porque aquí siempre se critica mucho con la altura, y Ecuador eligió para jugar en Guayaquil, una cosa que no despertó atención, pero creo que eso también es un poco de la confianza que Ecuador tiene hoy en su equipo, en su fútbol, que no necesita más tanto la altura para que se haga partidos parejos con Brasil, con Argentina, con tantas cosas. Y más recién se habló mucho del quilombo entre la federación con Flamengo también, se habló mucho aquí sobre eso, porque Gonzalo está con la lesión en la rodilla, pero el Flamengo no quería liberarlo, entonces se habló mucho de eso aquí, porque no es normal, pero ha hecho que se haga aquí en las últimas semanas. Claro, y una de las cosas que ha querido el DT es justamente que representa a la selección ecuatoriana es no solamente confiarnos en la altura de Quito, sino que también que los jugadores estén ahora en Guayaquil. Cuéntame un poco, ¿cómo va a ir la selección brasilera justamente a este encuentro que tiene con Ecuador? ¿Irán a defender, a atacar? ¿Irán todo por el todo? Cuéntanos un poco. Entonces, no te escucho bien, pero creo que comprendí la pregunta. Un punto que se tiene muy en cuenta así con Ancelotti es que Brasil tiene mucha calidad ofensiva, entonces creo que jugadores como Richarlison, Vini, Esteban y otros son suficientes para causar daño en el ataque, pero hay una preocupación muy grande con el sector defensivo. Entonces creo que Brasil no que va para defender, pero que va a tener una línea defensiva muy precavida, muy segura. Se tiene Alexandre de frente a la izquierda, tiene Marquinhos que juega con Pacho PSG un momento formidable. Se volvió Casemiro como que para hacer como que un pueblo que se queda adelante de la área para proteger. Entonces, no creo que Brasil va a entrar para defender, pero seguro que hay una preocupación, no para este partido, pero para este año hasta el Mundial, que se tenga un sector defensivo más seguro, más tranquilo, porque lo que ha pasado, y lo vimos hace 2 meses en el Monumental de Núñez, lo que ha pasado es que la defensa de Brasil seguro que no está bien. Caché, antes de dejarte ir, quiero saber cuál es tu marcador. No te preocupes, no nos vamos a resentir si crees que Brasil gana. ¿Cuál es el marcador de hoy? Creo que es un partido muy parejo. Creo que es posible que no voy a quedar encima del muro, pero voy a poner un 2-2. Okay. Para que sea bueno para todos. Ok. Creo que es un marcador bastante benevolente para las dos partes. Caché, un abrazo a la distancia, te dejamos y muchísimas gracias por haber estado en la otra agenda. Muchas gracias, un placer. Me encanta Ecuador, ya estuve ahí 4 veces. Qué bueno. Digo que como hincha de Flamengo gané la Libertadores de Guayaquil. Eso es lo que tenía que hacer en Guayaquil otra vez. Así es, yo también soy hincha del Flamengo en Brasil. Un abrazo. Era Caché Mota, periodista de O Globo de Brasil.
Imagínense, una de las cadenas más importantes de Brasil y del mundo, aquí en exclusiva para La Otra Agenda. Ahora vimos el otro lado, el lado brasilero. Nos vamos al corte y regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Y en menos de una hora y algo empieza a rodar el balón, la selección ecuatoriana, una vez más. Estoy confiado que nos hará quedar bien esa defensa donde no pasa nada, ninguna pelota, ningún jugador va a estar intacta. William Pacho viene beatificado por esa orejona de la Champions. También Moisés Caicedo en esa media siendo campeón de la liga inglesa, y todos los jugadores que juegan afuera y dentro del Ecuador, que saben que los ecuatorianos nos unimos cada 3 o 4 meses, todos en un solo abrazo, para decir vamos adelante Ecuador. Yanela, nos vamos. Así es, nos vamos amigos. Hoy Ecuador vivirá una fiesta deportiva. Hoy jueves, el martes también contra Perú. Pero antes, por favor, antes de despedirnos, recuerden nuestras redes sociales. Como les dije, ahí estaremos contándole todos esos aspectos, todo lo que está ocurriendo y también cómo va a quedar la tabla. Así que realmente esperamos que Ecuador gane. Por supuesto, ya vernos en ese mundial. Guillermo, ya vaya sacando filo a ese pasaporte porque nos vamos. Y antes de irnos, recuerden que mi blusita de hoy, amarillo, porque no he comprado la de la Tri, les voy a confesar, gracias a Yadira que me diste. Así es, gracias a Yadira que ella la viste, no le da la ropa, la viste. La viste. Así es. Nos vamos, les agradecemos muchísimo, vaya directo ahora sí a ver a Ecuador en televisión abierta, en TC y en el canal del Estado. Ahí lo va a poder ver hoy. Gratis, gracias a la Presidencia de la República. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Chao.